Jesús. Buenos días. Qué tremendo, ¿eh? ¿Qué pasó? No, nada. ¿Qué Nada. pasó? Nada, no pasó. Cuente. No, nada. El Señor haciendo sus cosas, como siempre. Mis amados, bueno, antes de irnos a la palabra, el Señor estuvo, soñé, me habló, me habla, y así. Veo cómo es Él, ¿no? Para llamarnos la atención, siempre está ahí como pendiente de nosotros y lo que necesitamos, ¿no? Hoy es un día que no me pasa muy seguido, que me dé tanta palabra. A veces me pasa que me da una palabra específica y me la deja desarrollar. Pero a veces me da palabra, me da 2 o 3 mensajes en el mismo día. Diferentes mensajes y no pasa siempre. Digo, Señor, ¿por qué? Hay algunas cositas que Él quiere, como se dice, ajustarnos, primeramente a mí, ¿no? Porque cuando me habla primeramente a mí para después poder compartirlo. Y bueno, antes de hablar, llevarlos al mensaje, quiero contarles un poquito de qué se trata este mensaje. ¿Cuántos de ustedes creen y saben que tienen promesa de Dios? Amén. Todos, ¿no? Y hay algo muy particular en este capítulo que el Señor me dio, ¿no? Con respecto a la promesa que Él tiene sobre el llamado que Él tiene sobre nosotros. Porque usted sabe que el llamado de Dios es una promesa de Dios, ¿no? Usted sabe que es así. ¿Y de dónde se manifiesta la promesa de Dios? Primeramente, cuando el Señor llama a Abraham desde Ur de los Caldeos. Cuando dice que le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Ahí se manifiesta el llamado, la promesa de Dios, ¿no? Primeramente lo llama a Abraham, pero también después le hace una promesa que le iba a entregar unas tierras, la tierra prometida, ¿no? En este caso le voy a pedir que me acompañe en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 5. Pero antes de leerlo, quiero comentarle cómo se llama este mensaje. Promesa de Dios, inicio de su promesa y cumplimiento de su promesa. Es la primera parte, la parte bonita que diría yo, pero después está la contraparte, para que pueda entender el porqué. Promesa de Dios, inicio de su promesa y cumplimiento de su promesa. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Usted recuerda el llamado de Dios hacia Abraham. Él vivía en un lugar que eran paganos, Ur de los Caldeos. Era un caldeo, Abraham. ¿Ustedes creen que Abraham no era israelita? Era de otra nación. De Abraham nace el pueblo de Israel. Pero en el momento donde Dios lo llama a él, no solamente lo llama, sino que también le da una promesa. El llamado es una promesa de Dios para nosotros. Y se manifiesta en Abraham. Cuando nos encontramos con un hombre que vivía siendo, digamos, pagano,
el Señor lo llama. ¿Cuántos de nosotros éramos paganos? Todos, ¿no? Antes de conocer a Cristo. La mayoría conocía, digamos, el paganismo, que no tiene que ver con el llamado del Señor. Y en esta situación lo llaman a Abraham. Dios lo llama. Y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. No solamente lo llama, sino que también le hace una promesa. ¿Cuál es la promesa? La tierra que él iba a recibir. ¿Cuántos de ustedes tienen promesa de Dios? De que su tierra, la tierra donde ustedes están, el Señor, ¿qué iba a hacer? Iba a bendecir esa tierra. Y en este caso nos encontramos con un Abraham que es llamado y recibe una promesa. Él, como hombre pagano, cuando le preguntaba al Señor, ¿en qué momento él pudo discernir cuando te escuchó? ¿Cómo estaba el corazón de Abraham cuando recibió tu voz? ¿Qué estaba haciendo Abraham cuando escuchó la voz de Dios? Usted me dirá, pero era un hombre pagano, ¿cómo escuchó la voz de Dios? Quizás el corazón de Abraham estaba preparado para recibir la voz de Dios, porque no todos están preparados para recibir la voz de Dios. Y quizás Abraham, más allá de que era un hombre pagano, tenía el corazón preparado para escuchar la voz de Dios. Y en esta mañana el Señor te hace recordar ese llamado que Él hizo en vos, y también la promesa que Él hizo en vos. Pero a veces, nuestro corazón, como dice la Biblia, que guardemos nuestro corazón, porque es engañoso, dice, ¿no? La Escritura. Así dice Jeremías. Que guardemos nuestro corazón, porque también de él mana la vida. Y a veces nos pasa que no guardamos el corazón. Y Abraham en este caso evidentemente tenía el corazón guardado para Dios. Inconscientemente quizás. Pero Dios le llamó. Dios le prometió que iba a recibir una tierra. ¿Y por qué a veces nos pasa a nosotros que fuimos llamados por Dios, tenemos promesa de Dios y vemos que no se cumple? O lo vemos como que está lejos. ¿Por qué? Me gustaría, digo, Señor, ver el corazón de Abraham en el momento que vos le hablaste y le prometiste la tierra. ¿Cómo estaba el corazón de Abraham? Y ahí me pongo a meditar. Si él estaba preparado para escuchar tu voz, evidentemente el corazón de él estaba sensible a tu voz. ¿Cómo uno está sensible a la voz de Dios? ¿Cómo llega a tener, digamos, el discernimiento de saber de que Dios te está hablando? Quizás él no estaba mirando cosas que no tenía que mirar. Y Abraham, evidentemente, más allá de que era pagano, que vivía en un pueblo que eran paganos, su corazón no estaba en ese lugar, estaba en otro lugar. Y a veces nosotros, que conocemos de Dios, que tenemos el corazón preparado para escuchar la voz de Dios, estamos, es más, mejor parados que Abraham, y resulta que no llegamos a la promesa. Y resulta que tenemos el llamado de Dios, pero no caminamos en pos del llamado. Y Abraham, sin ser un hijo de Dios, porque en ese momento no lo era, hasta que Dios lo llamó, escucha la voz de Dios. Y dice, ¿cómo puede ser que un pagano escuche la voz de Dios? Y deberías ver el corazón que él tenía. Y hoy el Señor nos dice que nosotros tenemos promesa de Él, tenemos el llamado en nuestra vida. Pero ¿dónde está el corazón? Porque si Dios te habla es porque el corazón está preparado. Si no, no te habla. Tenés que tener el corazón preparado para poder escuchar la voz de Dios. Sea para corregirte, sea para bendecirte, sea para direccionarte, sea cual sea la situación, el corazón tiene que estar preparado para escuchar la voz de Dios. Y a veces nosotros que conocemos de Dios, nos pasa que
¿No tenemos el corazón preparado? Y gente que está quizás en una posición más adversa que la nuestra, puede escuchar la voz de Dios. ¿Cómo puede ser? Y yo digo, Señor, enséñame a tener el corazón sensible a tu voz y poder entender qué es lo que vos querés para mí. Porque encontramos a un Abraham que escuchó tu voz y vos lo guiaste hacia una tierra. Que él dice en la escritura, tomó las cosas y él iba sin saber a dónde iba. Pero él fue porque escuchó tu voz y porque estuvo sensible a tu dirección. ¿Cuántas veces él nos dice, vayan por este lado? Lo escuchamos, pero no obedecemos. Yo no veo a un Abraham diciendo, bueno, ¿quién es el que me habló? Agarró, tomó todo, como decimos vulgarmente, tomó sus bártulos, agarró a toda la familia, derecho a Canaán. ¿Usted cree que lo pensó él? Ni lo pensó. Ni lo pensó. Ni lo pensó. Así que la promesa de Dios está. El llamado está. Pero ¿dónde está el corazón? Quizá por eso no se dan las cosas. Quizá por eso no llegamos a ver lo que Dios quiere. En primer lugar, la promesa de Dios es el llamado que tiene para nosotros. Ahora nosotros, ¿qué hacemos con eso? Porque de acuerdo a donde está nuestro corazón, es como va a actuar la promesa y el llamado de Dios en nosotros. Por eso Él nos dice que tenemos que guardar el corazón, porque es engañoso. Y guardarlo delante de Él. No delante de los hombres, delante de Él. Guardar el corazón. Y quizás más allá de que Abraham estaba alrededor de gente que no conocía de Dios, su corazón estaba guardado delante de Dios. Y por eso pudo escuchar la voz de Dios y en ningún momento cuestionó. Agarró las cosas, que sus pertenencias, y caminó hacia la tierra prometida. Y eso es lo que Dios quiere para esta mañana. Si el Señor te habla y tu corazón está preparado, deja que Él te direccione. ¿Amén? Segundo punto. Génesis capítulo 15. Ahora hablamos de Génesis. Capítulo 15. Hablamos de la promesa de Dios, del llamado en primer lugar, y del corazón de Abraham, cómo él tenía la sensibilidad de Dios para poder escuchar el direccionamiento de Dios. Pero hablamos del inicio de la promesa ahora, en el segundo punto. ¿Cómo se empieza a desarrollar el llamado de Abraham? Primero Dios lo llama, le da una promesa. Llegamos al inicio de la promesa que ya es en tierra de Canaán. Hay una promesa que Él le hace, nuevamente. Capítulo 15, versículo 4 al 6, dice: Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Primero hablamos de la promesa de Dios, del llamado de Dios hacia Abraham. Hablamos también del corazón de Abraham, cómo él estaba sensible a la voz de Dios. Pero ahora vemos a Abraham ya obedeciendo a Dios en la tierra de Canaán. Ahí la promesa se empieza a desarrollar. La promesa era el hijo. Era lo que Dios le iba a dar. El llamado de él ya estaba en marcha. Ya estaba desarrollándose. Y encontramos de que Dios le promete a él que le va a dar un hijo. Y ve, más allá de las circunstancias que lo rodeaban, que era un hombre ya grande, que la mujer era grande y demás, la promesa se empezó a desarrollar. Porque no solamente, fíjense cómo va agregando el Señor. Primero lo llama, después le promete una tierra, pero después le promete un hijo.
¿Vio cuando la palabra de Dios dice que nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? Ahí nos encontramos con un Abraham que empieza a desarrollar la promesa que Dios le dio. Primero ya tomó la tierra y después viene la promesa del hijo. Cuando uno es direccionado de parte de Dios y llega a la tierra que Dios te prometió que te iba a dar y te la da. Cuando llegas a la tierra, tu función es desarrollar el lugar que te dio el Señor. Porque hablamos de un Isaac, de la promesa de Dios, de un hijo, de una descendencia. Pero también hablamos del desarrollo de la promesa de Dios, del llamado de Dios. Porque ahí empezó a desarrollar el llamado a Abraham. ¿Por qué? Porque primero él obedeció, salió de su tierra y de su parentela, llegó a Canaán y empezó a fructificarse él. Y empezó a enriquecerse. No estamos hablando solamente a nivel, digamos, económico, sino también a nivel espiritual. Porque el Señor le seguía hablando, le seguía diciendo, mirá, yo ya te di la tierra, te bendije y te voy a seguir bendiciendo en lo económico, en lo familiar y demás. Pero ahora viene una promesa sobre tu descendencia. Fue más allá el Señor. Pero ¿cómo comenzó todo? Primero por la obediencia de Abraham. Segundo, cuando llegó a la tierra prometida. Tercero, cuando empezó a desarrollarse en la tierra. Y ahí vino la promesa de la descendencia. Ahora, la pregunta es, si vos ya tenés la tierra que Dios te dio, si la promesa, ya iniciaste la promesa, empezaste a desarrollar tu llamado en la tierra que Dios te dio, ¿dónde está el hijo de la promesa? Y usted me dirá, ¿qué es el hijo de la promesa? Él es el padre de la fe. ¿Dónde está nuestra fe? Si vos ya tenés la tierra que Dios te dio, obedeciste a Dios, estás en la tierra, empezaste a desarrollarte en esa tierra que Dios te dio, ¿por qué no vas más allá? ¿Qué es lo que está frenando de repente el desarrollo del llamado? Porque Abraham dice que aceptó de que el Señor le hablara y le dijera, tus siervos no van a heredar esta tierra, tu descendencia la va a heredar. Ahora nuevamente volvemos a ver el corazón de Abraham. ¿Dónde estaba el corazón de Abraham? No estaba en las riquezas que tenía, ni tampoco en la tierra que Dios le dio. Estaba viendo la manera de cómo agradar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios le hablaba y le decía, yo te traje hasta acá y te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, te voy a dar aquello. Pero hay cosas que están frenando muchas veces el desarrollo del llamado. Y a veces no, el corazón te juega malas pasadas. Los sentimientos te juegan malas pasadas. Y el desarrollo del llamado muchas veces es frenado por causa de estas cosas. Ya la promesa inició. Ya al llegar a la tierra prometida, ya la promesa inició a hacerse realidad. Y el desarrollo del llamado también porque recibe otra promesa de parte de Dios, que era tener un hijo. ¿Cuántas promesas recibiste de parte de Dios? Innumerables seguramente. No solamente las que están escritas, sino también personales. Innumerables, ¿no? ¿Por qué no se dan? ¿Por qué no se dan? Quizás, dice la Escritura, un proverbio, en el libro de Proverbios dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Muchas veces pensamos que nuestra esperanza es como que estamos hace mucho tiempo esperando lo que Dios nos prometió. Pero no nos detenemos a ver el por qué se tarda tanto. Y nos encontramos con un Abraham que en el primer momento él dice, sí, amén, recibo tu promesa, Señor.
Pero evidentemente esa promesa para él fue extensa, la espera, que entramos al tercer punto, que es fuerte. ¿Ustedes recuerdan cuando Sara le dice a Abraham que se llegue con Agar? ¿Recuerdan esa parte? Cuando hablamos de la esperanza que se demora, hablamos de, digamos, que queremos ayudar a Dios muchas veces. Dios ya te dio una promesa. Ya el desarrollo de la promesa empezó a iniciar. Pero muchas veces nosotros queremos meter la mano en eso. Y ahí es donde nos equivocamos. Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Del versículo 1 al 5. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Acá nos encontramos en el tercer punto. Cumplimiento de la promesa. No solamente el Señor bendijo a Abraham con la tierra, sino también lo bendijo con su descendencia. Y ahí vemos el llamado ya, digamos, activado completamente. El llamado estaba activado. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios para con Abraham era fructificar la tierra. Cada uno de nosotros tenemos un llamado específico, el cual el Señor nos apartó para llevar a cabo el llamado. En este caso, Abraham fue llamado para traer descendencia a la tierra. ¿Y ustedes creen que esa promesa de Dios no es para nosotros también? Tenemos que, digamos, desarrollar y activar el llamado que Dios puso en nosotros. Y tenemos que fructificar la tierra como Abraham. Quizás no literal, pero sí a nivel espiritual. ¿Y cómo nosotros fructificamos la tierra? A través de hablarle de parte del Señor. Y quiero dejarles 3 puntitos más que hablan sobre los enemigos de la promesa, que también lo sufre Abraham. Hablamos sobre la promesa de Dios, el llamado. Hablamos sobre el inicio de la promesa, el desarrollo del llamado y el cumplimiento de la promesa, que ya es activando el llamado. Pero fíjense lo que se levanta en contra del llamado de Abraham. Y le va a parecer muy particular, Génesis capítulo 15. Voy a leer una palabra. Está todo en la palabra. Miren lo que pasa. Capítulo 15, versículo 12 al 21. Dice así la palabra del Señor. Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán. Juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, al río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los heteos, los fereceos,
los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Pero miren qué particular el versículo 12. Más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Primer enemigo de la promesa de Dios, el temor. El temor. Quizás cuando Dios te habla te dice, vas a hacer tal cosa. Y lo primero que uno piensa es que lo va a hacer uno con la propia fuerza. Y ahí es donde entra el temor. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Y resulta que el que hace las cosas es Dios. El temor lo que hace es frenar, primeramente, el llamado. Lo que quiso hacer, ese temor que tomó Abraham, fue querer frenar el llamado de Abraham. Y a veces el temor quiere a nosotros frenarnos en la asignación que el Señor nos llamó a hacer. Y a veces le damos lugar al temor, y el temor lo que hace es frenarte. Miren, inmediatamente cuando ese gran temor cae sobre Abraham, ¿qué pasa? Dios inmediatamente le habla. Y muchas veces tenemos el temor ahí, pero está Dios también hablándote. Ahora, la cuestión es, ¿a quién miramos? ¿Al temor o escuchamos la voz del Señor? Nuevamente, sacamos el corazón, ponemos el corazón delante de Dios. ¿Vamos a darle lugar al temor que vino sobre nuestra vida? ¿O vamos a darle lugar a la promesa que Dios hizo sobre nuestra vida? Porque eso también frena. Eso también frena. Primeramente el temor. ¿Qué es lo que le pasó a Abraham? Después de recibir la promesa de Dios, después de recibir, digamos, la bendición de Dios, la dirección de Dios, que viene el temor. Y muchas veces viene palabra de parte de Dios para con nuestra vida, y que se levanta el temor contra nosotros. Porque la Biblia dice también que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Miren lo fuerte que es el temor, que tiene que venir el Señor a defendernos. Y ayer creo, o hoy, escuchaba a un hermano, a un siervo, que él decía que hay espíritus que no se reprenden, se crucifican. Y la Biblia dice, Pablo dice, que yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Y las obras de la carne hay que crucificarlas. Y parte del temor es, hay que crucificarlo. ¿Amén? Hay que crucificarlo. Fíjense que inmediatamente cuando viene el temor, tan fuerte evidentemente sobre Abraham, ¿quién viene a aparecer? El Señor. No fue Abraham quien peleó contra el temor, Fue el propio Dios que le dijo, tranquilo, Abraham, yo estoy acá. Quizás somos presos del temor, pero nos olvidamos que el Señor está al lado nuestro. Y en primer lugar, esto quiero dejarle como para que usted entienda que el llamado tiene sus enemigos. En primer lugar, el temor. Génesis capítulo 18, versículo 9 al 15. Y le dijeron, ¿dónde está tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he dado a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti,
y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuve miedo, nuevamente el temor. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Segundo enemigo del llamado de Dios, de la promesa de Dios, es la incredulidad. No podés discernir la voz de Dios. Ahora fíjense en los dos corazones. Al primero que viene Dios es Abraham, porque evidentemente Abraham ya estaba entrenado, ya su corazón estaba entrenado. Pero fíjense la reacción de Sara cuando escucha la voz de Dios, cuando Dios le habla a Abraham y le dice, mirá, tu mujer va a tener un hijo. La postura de Abraham y la postura de Sara, ¿cuáles eran las dos posturas? Es más, el Señor, digamos que la reta a Sara diciéndole, mirá, es más, primero le dice a Abraham, mirá, tu mujer se rió. Y a veces estamos en esa lucha, que Dios te habla, pero se levanta la incredulidad. Y de gente que te rodea, como le pasó a Abraham. Abraham estaba recibiendo de parte de Dios, pero de repente su mujer no pudo discernir que Dios le estaba diciendo que iba a tener un hijo. Que no era la voz de su esposo el que estaba hablando, sino la voz de Dios. Y ahí se levanta la incredulidad, queriendo frenar nuevamente el llamado. ¿Por qué? Porque no pudo discernir la voz de Dios. Y a veces el temor, no a veces, siempre, el temor viene con la incredulidad también. Porque dice que tuvo miedo, por eso se rió. Porque acá evidentemente no dice incredulidad, pero usted ve la manera en que ella habla, demuestra su incredulidad al no poder discernir que Dios le estaba diciendo a su marido que iba a tener un hijo. Porque la que se rió fue Sara, no Abraham. Y a veces, la mayoría de las veces, la incredulidad frena el llamado. Y no solamente en uno, sino en gente que te rodea, que tienen incredulidad y terminan contagiándote. Eso frena tu llamado. Eso frena las promesas de Dios. Porque no hay fe. Si hay incredulidad, no hay fe. Y es un enemigo que se levanta en contra de la promesa de Dios y del llamado de Dios. Y vos dirás, pero era la mujer. Hasta gente cercana tuya muchas veces es utilizada de parte del enemigo para frenarte. Pero ¿cómo va a decir eso? Es así. Es así. Gente que vos amás y sos preso muchas veces de los sentimientos. Y no digo que no ames a la gente, porque tenés que amar a la gente. Pero también tenés que discernir con qué intención se te acerca. Porque si no tenés discernimiento para entender con qué intenciones se acerca a vos, puedes encontrarte con gente que tiene incredulidad que te frena. Como Sara, más allá que Sara era la esposa de Abraham. Después, bueno, se cumple la promesa, gracias a Dios. Pero a veces nos pasa a nosotros que tenemos gente alrededor que quieren inculcarte la incredulidad. Y te frena. Como le quiso pasar a Abraham. La promesa de Dios quiso ser frenada. ¿Por qué? Primero, por el miedo, por el temor, que vino sobre Abraham. Pero también después vino sobre Sara. Y eso también dio a luz que se manifieste la incredulidad de Sara. Y en segundo lugar, el enemigo de la promesa de Dios es la incredulidad. Génesis capítulo 16. El último punto de los enemigos de la promesa. Es así, cuando el Señor habla es así. Versículo 1 y 2 del capítulo 16. Miren lo que dice. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril?
Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, porque no era Sara. Tercer enemigo del llamado, de la promesa de Dios, es la voz extraña. ¿A quién escuchó Abraham? Si ya no le había prometido el Señor a Abraham de que iba a tener un hijo de su simiente, ¿por qué escuchó la voz de Sara? Ah, pero es la esposa. ¿Y quién le dijo a usted que tiene que escuchar bajo los sentimientos una orden de Dios? Si Dios ya te habló a tu corazón y te mostró que tenés que obedecer lo que Él te dijo, si se levanta una voz extraña, se va a contraponer a lo que Él te dijo. No vas a poder discernir que el enemigo te está hablando. Y esto le pasó a Abraham. Miren la macana que se manda, que por causa de haberle hecho caso a Sara, se levanta otra nación que hasta ahora son enemigos acérrimos de Israel. Miren la pequeña macanita que se mandó a Abraham. Ismael se levanta, los descendientes de Ismael se levantaron en contra de los descendientes de Isaac. ¿Todo por qué? Porque escuchó una voz que no tenían que escuchar. Por eso uno tiene que tener discernimiento y decirle, Señor, ¿hacia dónde tengo que ir? Porque a veces escuchamos voces que no tenemos que escuchar. Y es terrible. Porque la voz extraña se levanta para frenarte. Y no solamente para frenar la bendición de Dios, sino para dañarte. Porque después hubo una enemistad de los hijos descendientes también de Abraham, de Ismael, para con los hijos de Israel. Todo por una mala decisión, por haber escuchado una voz que no tenía que escuchar. Y usted me dirá, sí, pero era la esposa. ¿Pero a quién le tenés que hacer caso? ¿Al que te creó? ¿O a la compañera que el Señor te dio? Si Dios te está hablando directamente, te está diciendo, quiero que hagas tal cosa. Cada cosa que Dios te mande a hacer, no va a hacer nada en contra de la ayuda idónea que Él te dio. Es más, va a ser para bendecirte. Y en este caso parece que los sentimientos de Abraham le jugaron en contra. Y ahí es donde dice también que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Evidentemente, para Abraham fue muy extensa, digamos, la espera de la promesa que Dios le había dicho. Un año es mucho esperar para que pueda tener un hijo yo. Es parte de la promesa de Dios. Y a veces nos apresuramos en cosas que hacemos. Y no sabemos esperar, y me incluyo, todos. Queremos ya las cosas. Y resulta que por algo el Señor dijo, de acá a un año vas a tener un hijo. ¿Por qué apresuró las cosas ahora? Si ya tenían la promesa de Dios. ¿No había recibido la tierra prometida ya? ¿Canaán no era todo de Abraham? ¿No lo había bendecido en todo sentido con respecto a lo económico, a lo familiar y demás? Vio las señales y así y todo, escuchó una voz que no tenía que escuchar. En tercer lugar, voz extraña. Y muchas veces esa voz extraña se va a levantar y va a hablar a través de gente que vos amás. ¿Cómo es eso? ¿Acaso Abraham no amaba a Sara? ¿Acaso Sara no amaba a Abraham? Y la voz extraña se levantó a través de una persona que uno ama. Por ejemplo, lo que le acabo de decir. Por eso hay que tener discernimiento. Si va en contra de lo que Dios te dijo, es porque Dios no está ahí. Y esto nos llega a todos nosotros. Porque lo mismo que pasó a Abraham, es muy factible que a nosotros también nos pase. Porque el temor va a venir. Porque la incredulidad muchas veces se va a querer levantar. Y la voz extraña también. Y no es solamente que a Abraham le pasó.
Nos puede pasar a nosotros. Y una decisión mala que tomemos, no solamente te puede afectar a vos, sino puede afectar a los que te rodean. Como le pasó a Abraham. La decisión mala que tomó con Agar hizo que afectase a todas las generaciones siguientes. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que uno hace y las decisiones que toma, porque puede dañar a los demás, como le pasó a Abraham. Porque Abraham después, partió con el Señor, pero después quedó Isaac y después quedó Jacob, y cada generación tuvo un problema, que eso vamos a hablar más adelante, porque esto no queda acá. Abraham padeció algunos inconvenientes, Isaac lo mismo, y Jacob lo mismo. ¿Pero por qué? Porque fue todo arrastrado por una decisión mala que se tomó. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? Así que, mis amados, es para pensar. Recuerde que la promesa de Dios, el llamado de Dios está en su vida. Recuerde que ese llamado el Señor quiere desarrollarlo. Recuerde que el llamado de Dios el Señor quiere el cumplimiento de su llamado a nosotros. Pero también recuerde los enemigos que tiene el llamado. Amén. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por esta mañana hermosa que nos permitís disfrutar. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, Señor, por la promesa, por el llamado a cada uno de nosotros, porque tu palabra dice que del vientre de nuestra madre vos nos escogiste y nos pusiste nombres. Gracias por esa promesa, Señor, por ese llamado sobre nuestra vida. Gracias, Señor, porque estamos desarrollando, Señor, la promesa que inició en nosotros, Señor. Vamos camino, Señor, al cumplimiento de esa promesa, con el llamado ya activado, Padre. Entendiendo, Señor, que el enemigo se va a querer levantar. Entendiendo que la promesa y el llamado que tú has puesto en nosotros tienen enemigos, Señor. Todo temor, Señor, toda incredulidad, toda voz extraña, Señor, te lo entregamos a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu perfecto amor echa fuera todo temor, Padre. En el nombre de Jesús. Sabemos que hay cosas que tenemos que crucificar, Señor. Llevamos cautivo todo pensamiento a la cruz de Cristo, Señor. Vos dijiste también, Señor, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Llevamos todo pensamiento cautivo a la cruz de Cristo. Crucificamos todo temor, Señor, en la cruz de Cristo, Señor. Crucificamos toda incredulidad, Señor, en el nombre de Jesús. Crucificamos toda voz extraña que se quiera levantar en contra de tu llamado, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, enséñanos a tener el corazón sensible, que cuando tú nos hables a nuestro corazón, nosotros podamos estar prestos, despiertos, activos, atentos a tu voz y poder obedecer inmediatamente cuando tú nos hablas, Padre. Enséñanos a ser obedientes a ti. Enséñanos a ser sensibles a tu voz, a tu guía, en el nombre de Jesús. Lumbrera a nuestro camino es tu palabra. Y tu palabra, Señor, hoy nos habla y nos dice que hay una promesa que tú hiciste en nosotros, que hay un llamado, que hay una tierra que nos diste, Señor. Que el inicio de la promesa ya comenzó, Señor. El desarrollo de la promesa, del llamado ya está activo, Padre. Y vamos en pos del cumplimiento de la promesa. Ya con el llamado activado, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta mañana. Sella esta palabra en los corazones. Y como, Señor, en esta hora, como semilla, el corazón como tierra fértil, reciba esta semilla, Padre, y dé muchos frutos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo pongo en tus manos también, Señor, nuestra economía. Echo fuera toda escasez, toda miseria, toda pobreza, toda ruina,
todo lo que se quiera levantar en contra, Señor, de tu bendición, en contra, Señor, de aquello que vos ya has dispuesto, Señor, para nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Toda estrechez económica la echamos fuera en el nombre de Jesús. Fuera de este lugar ahora, fuera de las familias ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que está frenando, Señor, las bendiciones, la echamos fuera de este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y entendemos, Señor, que es para ti, Señor, para tu obra y para aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Sí, Jesús. Vamos a adorar al Señor, Amén. apóstol. Amén. Antes de irnos. Tremendo los sentimientos. Las ataduras con los sentimientos es muerte. Así me decía el Señor. Una cosa es amar y otra cosa es estar atado a sentimientos. Nos puede llevar a la muerte. Nos puede llevar a perder la promesa, como le pasó a Abraham. Qué tremendo. Disfruté tu presencia. Me cautivaste. No quiero que te vayas. Yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti. Mi amado, mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Todos conocemos la historia de la tsunamita. Y el Señor me estaba diciendo, cuando vio al hijo muerto, no se ató a los sentimientos. Salió corriendo a buscar al que todo lo puede, al Señor a través del profeta. No se ató a los sentimientos y su hijo vivió. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese quedado ella llorando con su hijo y no hubiese escuchado al Señor? No hubiese su confianza donde estaba. ¿Dónde estaba puesto su corazón? ¿Dónde estaba puesta su confianza? Se hubiese quedado llorando si ella no hubiese tenido incredulidad. Se hubiese quedado llorando ahí porque y reclamándole al Señor, Señor, ¿por qué mataste a mi hijo? Y sin embargo no se ató a los sentimientos, al dolor que ella tenía, a lo que quizás le decían los parientes. Quédate, ¿cómo vas a ir? Nadie entendía nada cuando ella se fue corriendo y salió y tomó su caballo, su burro, ¿no es cierto? Para ir a buscar al profeta, para que venga ahora. Ella conocía muy bien el mundo espiritual, ya que lo puso sobre la cama donde dormía el profeta. La unción estaba ahí, la vida estaba ahí, y salió corriendo. No se ató a los sentimientos. Si subió, por eso el Señor me decía, atarse a los sentimientos es muerte. Si ella se hubiese atado a los sentimientos, su hijo se estaría muerto, no hubiese resucitado. No nos atemos a los sentimientos, seamos como la tsunamita. No seamos como Abraham, que se dejó guiar por Sara y lo único que hizo fue retrasar la promesa. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Aprendamos a correr a donde tenemos que correr, no a correr al vecino, al amigo, al primo, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija. Vayamos a correr a buscar al Señor, aquel que todo lo puede.
dejamos llevar por esas voces extrañas, como decía el apóstol. Déjate llevar por el Señor. No escuches las voces extrañas, no te guíes por sentimientos, porque los sentimientos es carne y los sentimientos te llevan a la muerte. ¿Qué hubiese pasado si la tsunamita, en vez de correr hacia el amado, hubiese quedado con su hijo muerto y llorando su muerte? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado, Señor? ¿Qué hubiese pasado, Padre? Quiero correr a vos todos los días de mi vida. No quiero escuchar esas voces extrañas. No quiero moverme por sentimientos. Quiero, Señor, es guiarme solo por vos. Es saber que es tu voz. Reconocer tu voz en todo tiempo y en todo momento. No quiero voces extrañas en mi vida. No quiero voces extrañas en mi vida, Señor. No importa lo que cueste. A la tsunamita no creo que le haya sido fácil dejar a su hijo muerto. No creo que le haya sido fácil dejar a su hijo muerto ahí. Pero fue a buscar al Señor. Fue a buscar al profeta. Fue a buscar a aquel que estaba atesorado en ese lugar donde ella le había dado el aposento. Señor, quiero buscarte una y otra vez. Y otra vez. No quiero guiarme por sentimientos. Quiero escuchar tu voz, Señor. Eternamente, Señor. Oh, Shaddai. Sos el amado de mi alma. El amado de mi alma, Señor. Estás aquí. Estás aquí. No me importa el precio que tenga que pagar, Señor. Solo quiero estar contigo. Solo quiero estar contigo. Te agradezco, Señor, las cicatrices que tengo en mi vida desde mi nacimiento, porque cada cicatriz, Señor, me ha mostrado tu amor, tu misericordia y tu paz. Porque todo lo que he vivido, Señor, he visto tu mano, Padre. He visto tu mano, Señor, cicatrizando mis heridas, sanando, Señor, mis heridas, aún sanando el pasado. Soy un testimonio vivo, Señor, de las obras, Señor, que has hecho en mí. Hay muchas personas, Señor, que son testimonio vivo de tu presencia. Quita la incredulidad de aquellos, Señor, que viven en la carne todavía. Quita la incredulidad, Señor, que puedan crucificar esa carne, Señor, que puedan ver y amar aún más de lo que te veo, te escucho y te hago yo. Oh, yo la decía acá, esta es tu casa, Señor. Mi corazón, mi vida es tu aposento. Solo quiero vivir para ti. Solo quiero vivir para ti. Soy un milagro de la vida. Somos el milagro de la vida. Somos el milagro de lo que vos hacés. Porque vos pusiste vida en nuestra vida. Porque nos resucitaste. Porque quitaste las tinieblas de nosotros. En tu aposento resucitaré. En tu aposento me levantaré. En tu aposento resucitaré. En tu aposento me levantaré. En tu aposento resucitaré. En tu aposento me levantaré. En tu aposento resucitaré. En tu aposento me levantaré. En tu aposento resucitaré. En tu aposento
Cuando otros, Señor, cuando nací me desecharon, vos me recogiste con amor eterno. Cuando me quisieron abortar, Señor, vos estuviste ahí. Soy un milagro de la vida. Somos un milagro de la vida. Vos me devolviste la identidad. Vos me devolviste la vida, Señor. Por eso soy tu aposento. Por eso soy tu aposento. No importa todo lo que cuesta, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar, solo contigo, Señor. Contigo, Señor, solo contigo, ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar, Señor, solo contigo, mi Jesús, solo contigo, mi Señor, solo contigo quiero estar. Aquí yo quiero estar, aquí yo quiero estar, aquí yo quiero estar. Decir, mi amado, yo soy la tsunamita que se vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves lo he dejado para ti. Todo, Señor, está preparado para ti. Mi corazón está preparado para recibirte. Esta casa, Señor, está preparada para ti. Mi vida está preparada para ti. Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. No importa lo que pueda. Tu presencia vale mucho. No cambio nada, Señor, por tu presencia en mi vida. No cambio nada, Señor, por tu presencia en mi vida. No hay nada que pueda disfrutar en la vida más que tu presencia. No hay nada, Señor, que lo supere. No hay nada que lo supere. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Jesús. Qué hermosa presencia. Yo no sé ustedes, pero yo estoy ahí con el Señor, ¿no? Abrazándolo y diciéndole, Señor, yo soy tu aposento. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser el aposento? Amén. Toda la vida. Amén. Y disfrutar, ¿no? O sea, su presencia siempre. Aleluya. Que sea lo más importante de disfrutar. Su presencia. Amén. Bueno, vamos a dar los anuncios, apóstol. Amén. Martes, Sí. culto 19 horas. Sí. El jueves, porque cambiamos de día, a las 16:30, el que quiera venir a ayudar a Alicia para cocinar va a ser bienvenido. Y si no, si quiere venir a retirar, de 18 a 19. Traiga su tapa, su botellita. Los días sábados, allá en el anexo, en Tafí 7984 era 7984 es Tafí y Cazón. Amén. La casa es una casa que está pintada de color rosa. Y el domingo a las 10:30 de la mañana. Y el domingo nuevamente acá. Así que
Dios los bendiga, los guarde, los mime, los apapache. Señor, cubrimos bajo tu sangre, Señor, a cada uno de los que se retira, aún los que están mirando a través de las redes sociales en sus casas, sus familias, que puedan disfrutar este día de una manera especial. Si tienen niños, Señor, que puedan disfrutarlo, que puedan vivirlo con ellos, Señor. Te ponemos, Señor, en primer lugar a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, llévalos en la palma de tu mano los que se van caminando, cubre bajo tu sangre sus vidas, sus casas, sus familias y aún, Señor, el transporte en el que viajen, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga. Aleluya. Aleluya. Como el sol.